Ya, veamos la 3. Dice, yo creo que este era uno de los más simples de evaluar, a excepción aquí vamos a evaluar en detalle estos cálculos. ¿Ya? A todo esto, el segundo control fue el que obtuvo las mejores notas respecto a los 3 que se ha hecho. ¿Ya? Recuerden que también se borra un control. Dice, pregunta 1. Es claro que las deformaciones de una masa de suelo son del tipo elástico y plástico, ¿cierto? Evidente, dependiendo del rango que esté, tengo mayor o menor deformación. Recuperable o no. En especial cerca de la condición de falla. Para el análisis de deformación en un proceso de excavación se solicita indicar cuáles parámetros del suelo están asociados a cada una de las componentes de formación indicadas. E igualmente se le indica de forma referencial indicar una magnitud estimada para cada parámetro en un suelo arena mal graduada con una densidad relativa muy baja, en condición húmeda para una presión de confinamiento de 1 kg por centímetro cuadrado o 100 kPa. La respuesta era muy acotada y ustedes tenían órdenes de magnitud. Los parámetros de formación son los módulos de formación elástica, que son prácticamente el módulo de formación, y el nu, ¿cierto? Aquí el N no es la porosidad, ojo, no es la porosidad, es el nu, que es un parámetro de formación, ¿cierto? El parámetro de formación práctica es el ángulo de dilatancia, que tiene una evolución. Recuerdan que el ángulo de dilatancia lo veíamos en la deformación volumétrica versus deformación axial, dividido el volumen inicial, y tiene este asunto. Y nosotros lo que calculamos es la dilatancia PIC, en este rango, con esa ecuación, pero la dilatancia también va variando a medida que yo voy deformando más el suelo. ¿Ya? Para un suelo granular de baja densidad, el EUR, que significa el módulo de formación en descarga y recarga, son 220.000 kilopascales, que son 20 megapascales, rango válido entre 15.000 y 30.000, un Poisson de 0,2 y un ángulo de dilatancia a esa densidad relativa. Si hago un ensayo triaxial, es puramente contractivo, ¿cierto? Porque está muy suelto. Entonces yo voy a ver esto en la deformación volumétrica versus la deformación unitaria axial. Esto es delta B partido en B0. Entonces voy a tener solamente contractivo. Y aquí la dilatancia es 0. ¿Ok? Para un Profe, proyecto, señor. disculpe, ¿de qué rango más o menos empiezo a considerar dilatancia cero? Es que yo no sé, porque la verdad tenía entendido que era como de 15 para abajo, entonces le puse que era mayor con un 25%, mayor a cero. Ahí me Ah, la equivoqué. densidad relativa. Sí, Te dice, lo que pasa es que una densidad relativa de un 25%, eso es suelto, ¿cierto? claro. Podemos meternos en las tablas y ver específicamente qué significa cuando es muy denso, denso, relativamente suelto, suelto, etc. Pero 25% de densidad relativa es muy bajo. 80% de densidad relativa se aceptan los sellos de fundación. Y eso más o menos equivale entre un 90-95% del Proctor modificado. Eso quiere decir que el suelo está muy tenso. ¿Ya? Pero si comparamos el 25 partido 80, prácticamente es un cuarto. Por lo tanto, eso está súper suelto. No voy a tener dilatancia. Cuando hago un ensayo triaxial, la probeta me va a quedar como un barrilito, ¿recuerdan? Algo más dúctil. Si tengo densidad relativa muy alta, yo veo la potencial superficie de falla en 45. ¿Ya? Aquí algo igual se nota, hay algo de 45, pero se ve como un barrilito. ¿Ya? Pero a esas densidades relativas, dilatancia del cero. Son Ya, puramente contractivas. ya, ¿Ya? gracias. Para un proyecto que impone al terreno un amplio rango de carga y en el cual se trabajará con un amplio espectro de presiones de confinamiento, porque tengo amplio rango de carga, se ha solicitado determinar los módulos de formación del suelo. Considerando lo anterior, el profesional a cargo del proyecto ha solicitado que sea usada una función para el módulo de formación en términos solamente de la presión de confinamiento, argumentando que es la única variable que condiciona la magnitud de los módulos de formación. En especial si se busca hacer análisis dinámico, como es el requerido en un proyecto de estudio, y la degradación de los módulos de formación o degradación de los módulos de rigidez. Efectivamente, una de las principales variables que afecta al módulo de formación es la presión de confinamiento. Sin embargo, en el análisis dinámico se debe incorporar el efecto de la deformación, ya que esta produce una reducción de los módulos de formación del suelo. Cuando hablamos de deformación,
cuando hablamos de los módulos de formación, ustedes recuerdan que si yo tengo un ensayo drenado, un ensayo no drenado, yo tengo tensión respecto de formación unitaria axial. Esa es una de las curvas que a mí me interesa analizar. Y dependiendo de la pendiente de esta, yo voy a tener mayor o menor rigidez. Y eso va a estar en función del sigma 3 o el esfuerzo, perdón, de confinamiento, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo calcular una gráfica que diga módulo de formación respecto al esfuerzo de confinamiento. Y digo, para un esfuerzo de confinamiento más pequeño, tengo un módulo de formación, para el siguiente otro módulo de formación, y para el siguiente otro módulo de formación. Entonces yo puedo trazar una línea y sacar una ecuación a través de eso. Y dejo el módulo de formación en función de la presión de confinamiento. Pero si se fijan, hasta este punto yo calculo el módulo de formación. Más allá adelante, a grandes deformaciones, yo tengo variación y debo considerar los efectos de la deformación. ¿Ya? Es decir, ese módulo va cambiando a medida que yo voy obteniendo mayor deformación, mayor deformación, mayor deformación, y los módulos se van degradando. ¿Ok? Esa era una respuesta concreta. Se solicita indicar la principal diferencia entre 0, 50 EU, R y ED, indicando a lo menos un ensayo usado para su medición. Igualmente se solicita ordenar de forma ascendente de mayor a menor para un suelo tipo CL. Ojo, para un suelo tipo CL. E0 es el módulo de formación a muy baja deformaciones, ¿okay? Regularmente llamado un módulo dinámico. Entonces lo puedo saber a través de un ensayo downhole que está en función del B sub S, y yo puedo calcular el E0 en función del B sub S. Es decir, módulos de formación, el E0 o el módulo de elasticidad, en este caso, que es muy pequeña deformación. El E50 corresponde al módulo secante calculado el 50% de la carga de rotura. Es decir, de tensión de formación unitaria axial, cuando yo alcanzo el pic y bajo, obtengo esa carga máxima, la divido en 2, obtengo la carga al 50% y aquí calculo el E secante. En realidad, perdón, el E50 que corresponde al E secante. ¿Ya? En esta pendiente. En esa pendiente calculo el E50. ¿Ya? El EUR corresponde a un rango de respuesta elástica a baja o alta deformación. Es decir, del mismo ensayo, por ejemplo el ensayo CID, tensión de formación axial, yo puedo ir cargando, descargo, vuelvo a cargar, voy descargando, descargo, vuelvo a cargar, alcanzo deformación importante, descargo, vuelvo a cargar y obtengo las curvas. Todas estas pendientes son EUR. ¿Qué quiere decir eso? Que son módulos de formación en descarga y recarga. Y se aproxima algo al E0, pero sigue siendo menor que el E0. ¿Ok? Finalmente, el ED corresponde al módulo generado bajo una condición de formación unidimensional, y el ensayo que me permite hacerlo puede ser el ensayo dométrico o de tipo geofísico. En órdenes de magnitud, el E0 es mayor, el E carga-descarga que se parece al E0, que continúa, después el E50 y finalmente el edométrico. Esa es la respuesta final a estos controles. En realidad esa pregunta. ¿Tengo una pregunta, muchachos? Yo pensé que el E era el módulo del dilatómetro. Buena pregunta también, pero estamos enfocados en el ensayo de... Puede ser, Matías, puede ser que ahí se genere una confusión, ¿ya? ¿Ya? Pero si revisan las clases, yo creo que el profe fue directo en esa respuesta. Para el diseño de un sistema de fundación, el calculista a cargo del proyecto indicó que el valor reportado del coeficiente de balasto era muy bajo para la exigencia de cargas del proyecto, por lo que se le consulta sobre al menos dos alternativas que permitan generar un aumento del coeficiente de balasto originalmente propuesto, el cual fue obtenido a partir de los resultados de ensayo de placa de carga, registrado adecuadamente el casero en un suelo tipo limo de alta plasticidad. Valor inicial, 2.8 kilos por centímetro cúbico. Recuerden que el balasto es unidades de kilogramos partido por centímetro cuadrado partido por centímetro. Es decir, un esfuerzo que me genera una deformación. Dicho esto, el coeficiente de balasto también lo puedo determinar entre la carga máxima
de diseño dividido una deformación por diseño también, o que yo pueda tener aplicado en un suelo. Es decir, puedo calcular la capacidad de soporte y lo divido por el asentamiento máximo obtenido, y así calculo también el balasto, o con el casero directamente y aplico la ecuación que corresponde al casero. La ecuación que corresponde al casero, las tengo acá y se las voy a mostrar en un minutito. Lo cerré. Ya lo tenía aquí, muchachos, lo siento. Creo que está más abajo. No, esta es capacidad de soporte. Asentamientos, consolidación. Bueno, no tengo la ecuación, pero se la voy a comentar. El casero, el K de balasto está en función, del casero, la forma, la geometría de la placa y la geometría, de la placa que es de cero y la geometría de la fundación. ¿Ok? Entonces, en función de esas variables, me permite a mí calcular el KB. También depende directamente del tipo de suelo, si estoy hecho en arena, el casero, o si estoy en una arcilla o en un suelo fino. Ahora, el limo de alta plasticidad es más parecido a una arena fina, a un suelo fino, pero tiene comportamiento como el de una arena. ¿Ya? El limo tiene ciertas características que le hacen tener comportamiento. Entonces, la respuesta es, dado el coeficiente balasto depende de las características de la fundación, el aumento de su magnitud se puede garantizar para igual magnitud de carga, ojo, para manteniendo la misma magnitud de carga, aumentando el ancho de la zona de carga, el ancho donde yo aplico la carga, o de la fundación, que es lo mismo, aumentando el enterramiento, que tengo mayor confinamiento, mayor rigidez hacia abajo, esperaría, ¿cierto? O haciendo una sustitución de un suelo de mayor rigidez. ¿Ya? Todo lo que sea mayor rigidez me permite menos deformaciones, por lo tanto aumento el coeficiente. ¿Ok? Ya finalmente pasamos a la pregunta 5 y 6. La primera dice calcular la presión total que ejerce el suelo del área cargada circular, que es la que vemos acá, ¿cierto? Que tiene aplicado 7 toneladas por metro cuadrado. Voy a hacerle un zoom a esto, se ve un poquito feo. ¿Ya? Un ejercicio que tenía bien práctico. Y el área cargada rectangular, ¿cierto? Es esta que vemos acá, esta circular, esta rectangular, y que tiene 3 toneladas por metro cuadrado a una profundidad de Z igual 10 metros bajo el punto E. Es decir, quiero calcular los incrementos de tensiones en ese punto producto de la carga circular, fundación circular y fundación rectangular, a 10 metros bajo el punto E. Según lo que muestra la figura, suponga que el suelo es homogéneo, elástico, isótropo, cuya densidad natural, obviamente eso no es la densidad del suelo, aquí usted me tenía que indicar, pero si no lo lograba ver, me decía, profe, y no, está mala de 16 toneladas por metro cúbico, no desconté puntos por eso, ya. Pero la densidad tiene toneladas por metro cúbico, kilonewton por metro cúbico, kilos por centímetro cúbico, gramos por centímetro cúbico, una unidad de densidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué había que hacer? Había que hacer con superposición prácticamente, y lo primero que teníamos que identificar era que el área cargada circular, como el punto de interés está fuera del gráfico, está fuera del eje central de su área, no podía utilizar la ecuación, que les voy a mostrar que está acá abajo, esta ecuación, porque esta ecuación está aplicada solamente bajo el eje central de la fundación circular. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Utilizar la gráfica de distribución uniforme de Foster-Alvin, donde yo sí puedo calcular fuera de su eje central la influencia en el bulbo. ¿Ya? Entonces, calculaba que para la carga circular son 7 toneladas por metro cuadrado, la rectangular 3 toneladas por metro cuadrado, la profundidad son 10 metros, el gamma de suelo son de 2 toneladas por metro cúbico, calculaba el esfuerzo vertical producto del suelo y me daba que a los 10 metros tengo 20 toneladas por metro cuadrado aplicado. Yo le estaba pidiendo solamente los incrementos de esto, ¿ya?
Por lo tanto, la respuesta aquí está completa. Usted podría no haber considerado eso y también está bueno, porque yo le pedí el incremento de la fundación circular y el incremento de la rectangular. ¿Ya? Pero si alguien incluía el esfuerzo vertical producto del suelo y la gravedad, también estaba bueno. ¿Ok? No hay ningún problema. Entonces, para la carga circular del ábaco tenía que utilizar el radio, y si se fijan, el radio más grande, que viene siendo desde aquí hasta acá, tenía una distancia. Este radio tiene, de aquí a aquí son 8 metros, y de aquí a aquí son 4 metros, entonces eso tiene 12. Y el Z partido en R grande, 10 partido en 12, y me da 0,83. El radio pequeño son 8, ya dije anteriormente, 10 partido en 8 es 1,25, y me metía a calcular el factor de influencia al ábaco. Y eso me daba 0,4. Me meto con el 0,83 y 1,25. Z partido en R, lo voy a borrar acá. Z partido en R igual 0,83. Y Z chico partido en R es 1,25. Vamos a ver si me da el mismo valor. Voy a ir al gráfico. Entonces, aquí están los Z partido en R pequeñitos, en la vertical, y la Z partido en R grande están acá adentro. Entonces, aquí está el 1 y aquí está el 1,25, ¿cierto? Este de aquí es el 1,25. Y tenía que meterme yo al Z partido en R pequeño. Z partido en R pequeño, perdón, me equivoqué. Este de acá es Z partido en R grande, que es 0,83. Y el Z partido en R pequeño es 1,25. Entonces iba acá. 0,2, 0, 0, lo calculé al revés. Disculpen muchachos. 0,83 y 1,25. Déjenme ver la gráfica. Ay, saqué el Z partido en R pequeño 1,25. Y tengo 0,0.1, perdón, aquí está, 1, 0, 1, 1,25. ¿Ya? Y metía con el gráfico de 1,25. Entonces, de aquí estoy 0 hasta el valor de 15. Entonces, 1,25, 1,25 está como la mitad de la mitad. Aquí tengo el 1, aquí tengo el 2, 1,5, 1,25 está por ahí, y leía el 0,83. 0,83 está bien pegado a este punto de acá. Entonces, si yo leo para allá, disculpen, 0,83 como por aquí, de hecho este 0,75, 0,83 está más pegado al 1, y bajaba. Entonces 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. ¿Ya? Bueno, si lo hago más derecho, lo voy a intentar hacer un poquito más derecho para que nos quede bien. ¿Ya? Entonces, 1, 1,5, 1,25 más por ahí. Entonces yo tiro la línea derechita. El 1, 0,83 está bien pegado casi al 1, entonces 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Entonces me da como 0,45. ¿Ya? Ese 0,45 lo corroboro con lo que tengo en la respuesta, y le había puesto 0,4, pero es un poco variable ese factor. Yo no voy a entrar en discusión. Si usted me colocó 0,45, para mí también está correcto. Ahora, si me colocó 0,9, obviamente está mal, pero estando dentro del 0,4, 0,039, 0,5, también estaba correcto. Entonces, finalmente, ¿qué hago? Los 0,4 por los 7 y me da 2,8 toneladas por metro cuadrado. Y ya tengo la parte circular bien calculada. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular el área rectangular. El área rectangular está fuera del punto que comparten las ecuaciones que son en una esquina, ¿lo recuerdan? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un dibujo ficticio de completar hasta ese punto, y ese dibujo ficticio me indica que esto mide 6 metros desde la esquina hasta completar ese dibujo ficticio, y los 24 metros que tenía anteriormente. Lo divido esto en dos, son 8 y 8, y calculo A partido en Z y B partido en Z. Entonces tengo 30 y 8, la parte de arriba, 6 más 24 son 30, y tengo 8, menos, menos este pedazo de acá, ¿cierto? Que es lo que yo resto, que mide 6 por 8, porque comparte la esquina. Y como tengo duplicado en ambos lados, lo multiplico por 2.
¿Ya? Calculo los factores, A partido en Z y B partido en Z, 8 partido en 10, B 30 partido en 10, y eso me da 0,18, ¿cierto? Aproximadamente, y lo mismo para el 6 partido en 8, 8 partido en 10, 6 partido en 10, y me da 0,125. 0,18 menos 0,125 por 2, obtengo 0,11. Finalmente, multiplico la carga que tenía de 3 toneladas por metro cuadrado por el factor de 0,11 y me da 0,33. Finalmente, ¿qué tengo que hacer? Voy a borrar acá, muchachos. La carga total en B sería el incremento del esfuerzo vertical en B, la profundidad por la carga circular, más lo de la carga rectangular, 2.8033, y termino. Pero también podría agregar el esfuerzo vertical producto del suelo, y también estaba bueno. ¿Ok? Y eso sería. Estos son ejercicios tipo y que ocurren mucho en la vida real. Como por ejemplo, tengo aquí yo una fundación de una casa o una losa de fundación, y al lado de estos proyectos industriales, y al lado, por ejemplo, en Copec, que ocurre mucho esto, tengo que diseñar y tengo que ver la influencia en ese punto de un contenedor de petróleo. Y las fundaciones que tienen son bastante grandes. Obviamente esto está acá, y lo distribuyo de forma uniforme. ¿Ya? Ya. La última dice, se construyó un relleno de gravilla arenosa de 30 centímetros de espesor sobre un suelo existente, el cual contiene un antiguo ducto de alcantarillado que está acá abajo. Sobre este relleno debe operar temporalmente una grúa, cuyo descanso puede modelarse como una fundación circular de 3 metros de diámetro. En condiciones normales, si las tensiones totales sobre el ducto superan los 4 toneladas por metro cuadrado, este podría agrietarse. Determine el máximo peso que podría levantar la grúa para no agrietarse. Entonces aquí sí podemos ocupar la ecuación general, o la ecuación que aparece, no la ecuación general, perdón, la ecuación que está bajo el centro de un área circular, cargada uniformemente. ¿Ya? Y aplicamos esta ecuación de forma directa. Entonces, ¿qué hago yo? Calculo obviamente toda la parte previa, que no lo voy a hacer, ustedes ya lo tienen que manejar, que son el G sub S más S por R y 1 más E, y calculo con todos los datos que tengo acá abajo las densidades que aplica para este suelo y para este suelo, y calculo el esfuerzo vertical producto de la carga inicial, que viene siendo el sigma vertical total, el sigma vertical 0, que es el que aparece aquí, ¿ya? Que es el punto que aparece aquí como sigma vertical 0. ¿Ya? Y me falta la carga de la grúa por el factor de influencia. Entonces, el esfuerzo vertical total por el suelo es gamma T1 por H1 más gamma T2 por H2 a la clave, obviamente a la clave de la tubería, ¿cierto? Y después por el ábaco calculo, perdón, más por el ábaco, por la ecuación calculo la influencia de la fundación. Y esa influencia, si se fijan aquí, no estoy calculando la carga, solo estoy calculando el factor de influencia y me da aproximadamente 0,49. ¿Ya? Y reemplazo el área, porque yo necesito el esfuerzo, en realidad necesito la carga, tengo el área y digo que es, como estoy calculando esfuerzo, digo que es la fuerza partido en el área y despejo la fuerza. Finalmente, ¿qué me queda? Una ecuación, una incógnita, y digo, el esfuerzo vertical efectivo, perdón, el esfuerzo vertical total, más el incremento de tensiones tiene que ser menor que 4 toneladas por metro cuadrado. Eso quiere decir que 3,93 toneladas por metro cuadrado más 0,49 por la fuerza dividido el área tiene que ser menor o igual que 4 toneladas por metro cuadrado. Toneladas por metro cuadrado. Lo de abajo está en metro cuadrado y aquí te despejo esto en toneladas. Entonces, ¿qué hago? Despejo la variable f y dice que f es menor que 1 tonelada, 1.01 tonelada, o 1000 kilos, 1010 kilos. ¿Ya? Dicho esto, esa es la carga total que yo voy a permitir. Pero ustedes en ingeniería siempre trabajan con factores de seguridad. Yo le di un factor de seguridad de 2, y finalmente la carga visible que yo voy a permitir máximo levantar van a ser media tonelada. Hasta aquí el ejercicio para mí estaba completo, que fue lo que yo pedí. Pero si alguien hacía esto, también estaba bueno. ¿Ya?
O si alguien no consideraba esto, también estaba bueno porque para mí el resultado finalizaba ahí. ¿Ya? Pero siempre en ingeniería ustedes van a trabajar con factores de seguridad y ese factor de seguridad lo que va a permitir a mí llevar una carga admisible que yo puedo estar dentro de un cierto factor de seguridad. En realidad estoy seguro con esa carga. Ya muchachos, dudas, consultas que tengan hasta acá. Profe, Señor. en ese último ejercicio, no sé si yo me fui como mucho del problema, la verdad. ¿Ya? Es que a mí primero me había parecido muy raro el que nos dieran como diversos datos, entonces le pegué como una revisada a los datos. ¿Ya? Y con el estrato 1 me había dado que el GS era muy chico, con los datos que tenía Michael, el W y el gamma D. Y igual el phi era como pequeño por una grada, po. Entonces me fui como por ese lado. Y la ¿Ya? verdad como me habían considerado que estaba bien el análisis, ¿Cómo pero calculó el GSUS? aquí tengo, aquí tengo la fórmula. Quiero hacer ahora. Tengo que el G sub S se puede calcular con el gamma seco partido en el gamma del agua menos el W por el gamma seco. Y me da un GS de 2,2. ¿Ya? Recuerden que el Entonces, GSUS depende de la mineralogía y es la densidad de las partículas sólidas. O sea, de una partícula es solamente el sólido. En un suelo yo tengo diagramas de fase, aire, suelo y agua. ¿Ya? Entonces tengo mayor volumen, densidad es igual masa partido por volumen. Tengo una masa muy controlada en un volumen quizá un poquito más grande. Ahí puede que cuadre una densidad muy baja, pero la densidad de las partículas sólidas depende directamente de la mineralogía y puede variar de los 2.1 hasta los 3.6. ya, entonces podría darse el caso de un G sub S 2x2 Sí, en la depende de la grava. energía. Quizá la grava puede que te haya tenido un poco de meteorización, qué sé yo, muy porosa, no sé. O la mineralogía que presente es inestable. Pero buen ejercicio. Siempre cuando tengamos estas cosas, cuando le den la humedad y la densidad, acuérdense de esta ecuación que la relación de vacío inicial es G sub S dividido el gamma D menos 1. ¿Ya? El gamma T igual el gamma D por 1 más W. Y la humedad puede variar. Igual una humedad muy alta por una grada, 20% es muy grande. ¿Ya? ¿Ya? Y abajo el estrato también tenía una humedad muy grande, una porosidad de 0,36, y aquí el G sub S ya era bastante. Le daba el casero. El casero no servía para nada, a menos que yo le pidiera el esfuerzo horizontal aquí. Si yo le pido el esfuerzo horizontal en este punto, ustedes debieran haber calculado todo hasta esta profundidad, y el esfuerzo vertical, haberlo multiplicado por el casero y tengo el esfuerzo horizontal. ¿Ya? No traten de darle tanta vuelta a las variables, está bien corroborarlas, pero si le dan datos, enfóquese en lo que le están pidiendo. Están pidiendo la carga, dado estos datos. Entonces, poco cuestionamiento respecto a la humedad y las densidades. Traten de enfocarse en responder lo que le preguntan, y estos ejercicios no tenían ninguna pillería, como dicen ustedes. De hecho, nosotros el día anterior hicimos ejercicio, corroboramos lo mismo, hicimos exactamente lo mismo. Dibujamos ficticiamente un rectángulo y después restamos, ¿lo recuerdan? Y también hablamos de las fundaciones circulares. También hablamos de cuando estabas justo en el centro del eje de la fundación circular, perdón, acá justo en el centro, bajo el eje de la fundación circular, cargado uniforme, o cuando estabas fuera del eje. ¿Ya? Sí, profe, la verdad igual como habíamos tenido eso de, igual usted había revisado los datos y todo, me fui por esa, pero la verdad yo la embarré con el considerar que 2.2 era como imposible que pasara.